Bien, vamos a dar inicio a la clase número 2, nuestro curso de estructura de datos. En la noche de hoy vamos a estar viendo lo que son estructuras pilas, colas. Vamos a ver estructuras fundamentales que ya comenzamos a ver la semana pasada, que son arreglos, pero hoy vamos a trabajar con arreglos y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Y los tipos de abstracción de datos, que ya la semana pasada vimos las operaciones básicas de abstracción de datos. Y esta vez vamos a ver entonces dos de esos tipos de abstracción de datos, que serán las pilas y las colas. Primeramente les voy a indicar también de que estoy teniendo algunos problemas de Wi-Fi en mi casa, en mi residencia, entonces como que está fluctuando mucho. Si por alguna razón en algún momento me quedo pausado o ya no estoy en la reunión, me voy a conectar a otra red, que es una red un poco más lenta, pero bueno, solamente para que sepa que puede haber algún tipo de delay en algún momento por el tema del Wi-Fi que me está dando problemas. Bien, iniciemos entonces la clase. Bien, la estructura de datos y el tipo de atracción de datos pilas es la primera que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a ver cómo es su función, cómo es su dinámica de esta instrucción o de este tipo de atracción de datos pilas. Bien, una pila es una lista ordenada o estructurada de datos que permite almacenar y recuperar datos. El modo de acceso a sus elementos está dado con el tipo LIFO, mejor conocido como la estrategia LIFO, que lo que quiere decir es, por sus siglas en inglés, last in, first out. ¿Sí? Último que entra, primero en salir. ¿Sí? Último que entra, primero en salir. Entonces, last in, first out. Estrategia LIFO. Eso quiere decir que los elementos van ingresándose como una pila, así mismo como esta pila de libros que vemos aquí. ¿Sí? Esta pila de libros que primero se ingresa luego luego este. Y así vamos haciendo una pila de libros con todos los elementos. Digamos que cada uno de estos libros son elementos. Pero cuando yo quiero sacar, estoy apilando, eso se llama apilar los elementos. Pero cuando quiero sacar, yo no puedo ir al libro 3 y sacarlo. No puedo porque se van a caer los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo es el primero que debe salir? Entonces, es el primero que está acá arriba. ¿Sí? O mejor dicho, el último que se apiló es el primero que va a salir. ¿Sí? Esa es la estrategia LIFO. ¿Sí? El último en entrar o el último en apilarse es en el primero en salir o desapilarse, así como lo vemos en la pila de libros. ¿Sí? No puedo sacar el libro número 3 porque se cae toda la pila. Entonces tengo que sacar el último elemento y así ir sacando todos los elementos hasta conseguir el que quiero. Esa es la estrategia con que trabajan las pilas. ¿Sí? Tal cual aquí, esta pila del cuadro también. Mire, el primer elemento es el 1 y el último elemento en el tope es el 4. Si yo quisiera eliminar elementos de esta pila, el primero que tendría que eliminar es el 4. No puedo eliminar los demás sin eliminar el último en hacer apilado. ¿Sí? Esa es entonces la estrategia pila. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Bien, las operaciones básicas, las principales operaciones de la pila son apilar o push, ¿sí? Apilar o push, es lo mismo. Y lo que hace es, coloca un objeto en la pila y su operación inversa sería retirar o desapilar o también pop. Cualquiera de las tres es lo mismo. Retirar, desapilar o pop. Eso es retirar el último elemento de la fila. Como les venía diciendo, entonces, apilar, se va apilando entonces cada uno de los elementos en orden. Y aquí, entonces, el último elemento. Cuando yo voy a desapilar, tengo que desapilar entonces el último. No puedo desapilar elementos que estén abajo. Tengo que desapilar el último, siempre. Ya cuando ese se quita, yo puedo seguir desapilando entonces el siguiente. Entonces, esa es la estrategia, apilar, que sería ingresar elementos uno abajo del otro o uno arriba del otro, si lo vemos así. Y desapilar, que es quitar entonces la pila desde arriba. Voy quitando desde arriba
y el siguiente que esté arriba. Siempre solamente voy a desapilar el que está arriba. Nunca puedo desapilar uno que esté en el medio, ni mucho menos puedo desapilar el que está abajo. Las operaciones principales de pila, entonces, es push o apilar y desapilar, pop o retirar. Ejemplos cotidianos que nosotros vemos de pilas, digamos nuestra pila de platos, porque nosotros ahí estamos fregando y empezamos a apilar los platos, los secamos y los vamos colocando ahí en la alacena. Vamos colocando todos los platos, ¿sí? Uno arriba del otro, lo estamos apilando. Cuando es, tráeme la pila de platos, es porque están todos los platos uno encima del otro. Eso es apilar. Y cuando te dicen, pásame un plato, digamos, para servir, no puedes tomar los del centro ni los de abajo. Tienes que tomar el de arriba, digo, la manera más segura. Y entonces serías desapilando, ¿sí? Apilar, vas agregando los platos, desapilar, los vas retirando desde arriba. Bien, otro ejemplo muy cotidiano podría ser un molde de pan, ¿sí? Molde de pan, cuando la fábrica hizo el pan, lo tasajeó, lo hizo en rebanadas, lo colocó en rebanadas y fue colocando entonces la pila, o mejor dicho, todo el molde. Cuando fue introduciendo el molde en el plástico, los primeros que fueron introduciéndose son los últimos que van a quedar en el molde. Entonces, yo voy a sacar un pan o voy a hacerme un emparedado con 2 panes, yo voy a tener que sacarlos de arriba. Me es imposible o bastante difícil meter la mano y voy a sacar el último o sacar los del medio. Vamos y sacamos los de arriba. Entonces, eso es también otro ejemplo de una pila. Voy a sacar los últimos que entraron, ¿sí? Los últimos que entraron, ¿sí? Entonces, la estrategia es LIFO. Último en entrar, primero en salir, ¿sí? Last in, first out. LIFO. Último en entrar, primero en salir. Esa es la estrategia de pilas. Bien, las pilas suelen emplearse en los siguientes contextos dentro de la informática, obviamente. Evaluación de expresiones en notaciones postfijas, en notaciones polacas inversas. Reconocimiento sintáctico de lenguajes independientes del contexto. Implementación de recursividad. La recursividad es muy utilizada, digamos, cuando estamos haciendo programación porque hacemos llamados a subrutinas que a su vez tenemos que esperar que esas subrutinas acaben para, si hacemos llamado a varias subrutinas, siempre vamos a tener que esperar que la última en ser invocada sea la que termine, luego la siguiente y luego la siguiente. Digamos, es la misma estrategia de pilas. La última subrutina invocada es la que tenemos que esperar que termine para después la siguiente y la siguiente y la siguiente. Entonces, tiene la misma estrategia de pilas, el tema de la recursividad en las subrutinas, ya sea en programación o en base de datos. Todas las operaciones que se pueden hacer con pilas, ¿sí? No solo entonces el apilar y desapilar, que es las operaciones básicas. Vamos a ver qué operaciones se pueden hacer, que son básicamente las que vimos la semana pasada también. Crear o construir una pila, lo que hace es crear una pila vacía. Size o tamaño, lo que hace es regresar el número de elementos que tiene la pila, número de elementos que tiene la pila. Apilar, que añade un elemento a la pila. Desapilar, o pop, ya lo habíamos dicho, lee y retira un elemento de la parte superior de la pila. Hay otro que se llama top o pit, que lee el último elemento de la pila, o sea, el elemento superior, pero no la retira, ¿sí? El pop o el desapilar no solo lee el último elemento, sino que lo retira. El top o pit lo lee, no lo retira, lo deja ahí, solamente lo lee. Y empty, que es vacía, devuelve cierto si la pila está, si no tiene elementos, ¿sí? O está completamente vacía. Esta es una respuesta nada más de sí o no. Empty significa entonces que la pila está vacía.
Estas son las operaciones entonces, que se hacen cuando trabajamos con la estructura de pilas. Y aquí se ve claramente entonces cuando vamos a apilar, digamos que acá tenemos el nuevo elemento número 5, queremos apilar y aquí entonces está el nuevo elemento 5. ¿Sí? En la parte de arriba, un bloque que se agregó en la parte de arriba y cuando queremos desapilar, no hay otra manera que desapilar solamente ese elemento. No podemos hacer otra que desapilar el último que entró. Eso según la estructura de pilas. Bien, pregunta con la estructura pila antes de pasar a la siguiente estructura. ¿Quedó claro cuál es la dinámica de las pilas? O sea, cómo se maneja, cómo entra y cómo salen los elementos. Sí, por mi parte sí, profesor. Bien, perfecto. Vamos con el siguiente elemento. Entonces, el siguiente elemento es colas. Estructura de datos, colas. Bien, colas se maneja diferente que las pilas, evidentemente. Él lo que hace es como si fuera una cola de un banco. Quien no ha formado filas, mucho más en estos meses pasados que tenemos que formar grandes filas para poder entrar a los supermercados y otros lugares. Entonces, esos son colas. Nosotros le decíamos filas, pero en realidad el término correcto para formar una cola es una cola en un banco, no una fila en un banco. Pero bueno, en una cola, entonces aquí el primero que va llegando, digamos que se va ubicando y los demás se van agregando entonces después. ¿Sí? Ahí se va haciendo entonces una cola. Los elementos principales en colar, que es agregar un nuevo elemento, o sea, que llegue otra persona aquí. Y desencolar, que es sacar elementos y los elementos salen por el frente. ¿Sí? Diferente a lo que son las pilas, vamos a aplicar entonces las colas. Una cola, también llamada fila, ¿sí? Es una estructura de datos caracterizada por una secuencia de elementos que su operación es push, se realiza por un extremo y la operación de extracción pop se realiza por el otro, completamente contrario. Bien, la estrategia tiene entonces la estructura FIFO, que es first in, first out, primero en entrar, primero en salir. ¿Sí? Aquí es diferente. Primero que entra, primero que sale. Digamos, tienen una estructura un poquito más lógica para nuestro conocimiento normal o general que pasa en el mundo real, ¿no? El primero que entra, primero que sale. ¿Sí? Entonces, estas operaciones, las principales operaciones en colar, que es cuando un elemento viene nuevo, quiero agregar un elemento, entonces va a final. El último elemento va al final siempre. Forma tu cola y se va entonces aquí. Encolar. Ahora, desencolar quiere decir que sale un elemento de la estructura y sale por el principio. Sale por acá. No puede salir nunca por el final. Sale por el principio y entran por el final. ¿Sí? Eso entonces, encolar, desencolar. Bien, la particularidad de una estructura de datos de cola es el hecho de que solo podemos acceder al primero y al último de los elementos de la estructura. Solo se puede acceder al primero y al último elemento de la estructura. Asimismo, los elementos solo pueden eliminarse por el principio y solo pueden añadirse por el final. ¿Sí? Tiene esas restricciones. Solo se elimina por el frente y se añade por el final. Y solo se puede acceder a esos dos elementos, al principio o al final. Bien, entonces, digamos, aquí está, primer elemento, último elemento. Ejemplos tradicionales, ejemplos en la vida real, una fila o cola de personas esperando a ser atendidas, ¿sí? Aquí, como este. Entonces, este elemento o este señor fue el primero que llegó y la lógica entonces está que él sea el primero en que se vaya o que lo atiendan y se vaya. Y esta chica que está acá, que es la última en llegar, debería ser la última en irse, ¿verdad? O sea, no pueden atenderla directamente a ella. No tendría sentido, ¿sí?
van atendiendo entonces a los que están al principio. Asimismo es la estructura colas. Salen los que están al frente y se agrega uno nuevo al final. ¿Sí? Se agrega uno nuevo al final. El otro ejemplo es una fila de personas esperando un cajero de banco. Bien, esta señora llegó primero, entonces es la primera que debe sacar su dinero y retirarse. Primero en entrar, primero en salir. FIFO. First in, first out. Primero entra, primero sale. Y este, que es el último en llegar, entonces seguirá esperando a que todos los elementos salgan. Si llega alguien más, entonces tendrá que encolarse y esperar su turno. Eso que se añade siempre al final. Se añade al final, se elimina por el principio. Bien, ya varios ejemplos. Creo que la estructura de colas es más entendible para nosotros. Lo vemos en el día a día. Operaciones básicas con colas. Crear, se crea una cola vacía. Encolar, se añade un elemento a la cola, ¿sí? Y se añade siempre al final. Desencolar es sacar, salir o eliminar un elemento y se elimina el elemento por la parte del frente de la cola, es decir, el primer elemento en haber entrado. Y el frente o front, la operación front, frente o consultar, devuelve el elemento frontal de la cola, es decir, el primer elemento en el frente. Frente solo consulta, o sea, solo te indica cuáles elementos que está al frente, no lo saca. Para sacarlo, digamos, es la función desencolar. Desencolar sí busca al del frente también, pero lo elimina o lo saca, o sea, o lo saca de la fila. Encolar siempre por el final. ¿Sí? Estas son las operaciones que se hacen con la estructura de colas. Otro ejemplo clásico que nosotros vemos mucho, obviamente lo de tecnología, digamos que es la cola de impresión. ¿Quién no ha escuchado de la cola de impresión cuando trabajamos mucho en una oficina, son 40 personas y mandan a imprimir? Y bueno, tienes que esperar porque todos los documentos que se van llegando a la impresora, digamos que nomás hay una impresora, todas las impresoras tienen una cola de impresión. Entonces, él va llegando, el primero que llegó es el primero que debe entonces utilizar la impresora y él va imprimiendo. Si envías otro documento, otra persona va de segundo y otra persona envía otro documento, va de tercero, otra persona otro documento, va de cuarto y tiene que esperar que la impresora vaya en orden despachando todos esos documentos y eso normalmente es cola de impresión porque todas las impresoras utilizan esta estructura de datos cola. Obviamente hay impresoras que tienen una configuración donde tú puedes darle prioridad a algún usuario o a algún departamento y él podría, digamos que colarse en este sentido y adelantar la cola. Pero eso no es lo tradicional, digamos. Esa no es la estructura básica que lleva la cola de impresión. La cola de impresión, cuando se entrega con una cola tal cual como está aquí. El primer documento que llega a la cola es el primer documento que debe imprimirse. El último documento que llega es el último que se va a imprimir. ¿Sí? Eso es tradicionalmente lo que son las colas de impresión. Bien, preguntas con la estructura de datos colas. Bien, si no hay preguntas. Todo bien, profesor. Bien, bien. Seguimos. Vamos ahora a adentrarnos un poco. La semana pasada estuvimos viendo algo de arreglos. Esta semana vamos entonces a dedicarnos. Esta estructura de arreglos es importante que nosotros la sepamos manejar porque en casi todos los lenguajes de programación, esta es una de las estructuras más utilizadas cuando hacemos alguna programación de que queremos almacenar elementos en memoria. Bien, un arreglo es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. ¿Sí? Finita porque todo arreglo tiene un límite, es decir, se debe determinar cuál será el número máximo de elementos que va a formar parte de ese arreglo.
Homogénea porque todos los elementos deben ser del mismo tipo. Eso quiere decir que si yo voy a incluir números, entonces todos van a ser números. Si voy a incluir alfanuméricos o letras, todos van a ser letras. No puedo mezclar entonces tipos de datos en un arreglo. Un arreglo, todos los elementos van a ser del mismo tipo. Por eso es homogénea. Ordenada, se puede determinar cuáles son el primero, cuál es el último, cuál es el tercero, cuál es el cuarto y cuál es el enésimo elemento dentro de un arreglo, porque está numerado, o sea, está ordenado, ¿sí? Un arreglo también es conocido como array, lo van a conocer mucho en textos y en páginas como array, arreglo es lo mismo. Es una manera de poder guardar datos del mismo tipo o la misma clase en la memoria, ya sea entero, caracteres, booleanos, fechas, etcétera, etcétera. Bien. Un arreglo, cuando nosotros le solicitamos al compilador que nos haga un arreglo, él lo que hace es como, lógicamente, así como este cuadro o las casillas, varias casillas, dependiendo del número que nosotros le pidamos. Siempre van a estar ordenados del primer elemento al último elemento. Si uno dice que quería un arreglo de 10 posiciones, entonces digamos que esta va a ser la posición 10. ¿Sí? O mejor dicho, este va a ser la casilla número 10 que me entregaron. Desde la 1 a la 10 me entrega la memoria. Yo lo declaro y la memoria inmediatamente me entrega todas estas casillas. Bien, todo arreglo tiene dos partes fundamentales, componentes e índices. Un componente se hace referencia al elemento que forma el arreglo, o sea, el dato que está dentro de la casilla de memoria, el dato. Y la otra parte son los índices, que lo que indica es la posición donde está ubicado el elemento. Bien, acá abajo se va a ver en esta imagen que está aquí. Se ve entonces lo que son los componentes. Componentes es el 7 que está aquí, el 4, el 10, el 15, el 1, el 20, 18, 4, 27, 17. Esos son los componentes porque son los valores que están dentro de mi arreglo. Índices, entonces, es el que dice la posición donde está ese dato, ¿sí? Aquí el índice inicia en 0 y es algo importante que debemos tomar en cuenta. En la mayoría de los compiladores, los primarios o los principales, C, C++, PHP, Visual, todos los que fueron creados a partir de C, todos esos, en realidad utilizan el índice 0, o sea, inicia el arreglo con 0, ¿sí? O sea que si tú quieres un arreglo de 10 posiciones, vas a tener la primera posición del arreglo, en su índice va a decir 0. O sea que los índices van de 0 al 9. Son 10 posiciones, pero empiezan a numerarse del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí hay 10 posiciones, como se ve aquí. El 7 está en el índice 0. El 4 está en el índice 1. El 10 está en el índice 2. El 15 en el índice 3. Y así sucesivamente hasta el 17, que está en el índice 9. Aunque si lo vemos a nivel de posición, es la última posición o décima posición, pero su índice es el 9. Eso quiere decir que el índice siempre va a tener uno menos que la posición, ¿sí? El índice siempre tiene uno menos que la posición. Si yo tengo la posición 10 de mi arreglo, el índice ahí es el 9. Eso es importante que lo sepamos porque se nos pasa a veces y eso nos puede llevar a tener algún tipo de diferencias en nuestra programación. Bien, vamos a ver cómo se define un arreglo en C++. ¿Sí? Recuerden que vamos a utilizar C++ para nuestros programas para practicar sobre estructura de datos. Esto es la declaración de un arreglo, ¿sí? Estoy declarando un arreglo de 10 posiciones y le estoy diciendo que en esas 10 posiciones voy a ubicar enteros, ¿sí? Fíjense aquí, al principio yo le declaro el tipo. Como habíamos dicho, los arreglos son homogéneos.
O sea que yo le estoy diciendo que necesito 10 posiciones de memoria de tipo entera. O sea que voy a ingresar 10 valores numéricos allí. ¿Sí? Arreglo, voy a subrayar aquí en otro color. Arreglo es el nombre. Le puedo poner cualquier nombre. Manuel, notas, datos. El nombre que le quiera poner, obviamente, como ya les he dicho, un nombre que no sea una palabra reservada, obviamente. Pero ese nombre se lo colocan ustedes. Yo le puse a esto arreglo. O sea, así es simple. Sí, con poca creatividad aquí. Mi arreglo se llama arreglo. Y luego entonces ustedes colocan una llave o un corchete, mejor dicho. Corchete, le ponen el número de posiciones que quieren, cierran el corchete, punto y coma, y ahí entonces están declarando un arreglo de 10 posiciones. ¿Sí? Bien, una vez tengo definido el arreglo, yo le puedo asignar valores. ¿Sí? Y así es que yo le voy a asignar valores a mi arreglo. Arreglo en su primera posición. Aquí yo tengo que colocar el índice, la posición del índice. Recuerden que la posición del índice, o sea, el índice es 1 menos que la posición. La primera posición es 0. La segunda posición es 1, índice 1. La tercera posición es índice 2. La cuarta posición es índice 3. Lo que yo coloco dentro de los corchetes al lado del nombre del arreglo es el índice. Así que siempre debe estar 1 menos que la posición en que está. Bien, entonces 0, 1, 2, 3 son los 4 primeros casillas que yo voy a utilizar y le voy a asignar entonces el número 23, el número 45, el número 32 y el número 53. Fíjense entonces que esa asignación que hizo aquí, que esta es una asignación propia de C++, así quedaría de una manera física, o mejor dicho, para visualizarlo nada más. Obviamente en la computadora no lo necesita, pero nosotros sí, para entenderlo. Así debería quedar. Índice en la posición 0, el índice 0, aquí tiene el número 23, 45 está en el índice 1, 32 está en el índice 2, 53 está en el índice 3. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que lleguemos al índice 8, que tiene el número 43, y el índice 9, que tiene entonces el índice, el valor 10. Bien, preguntas sobre los arreglos. Importante que entiendan lo de los arreglos porque van a hacer prácticas con eso. ¿Preguntas con arreglos? Yo no, todo bien, profe, tranquilo. Bien, no hay preguntas. Vamos a ver entonces en C++ un pequeño programa que utiliza arreglos. Bien. Bien, estamos entonces en la cabecera del C++, el include, el using, ya eso lo saben. Declaración de variables y aquí en esta posición nosotros estamos declarando un arreglo. ¿Sí? Vamos a ver, aquí hay una declaración de arreglo. Se está declarando un arreglo llamado arreglo de 5 posiciones. ¿Sí? Y otra variable llamada acumulador, otra variable llamada i. Bien, perfecto. Luego hay una asignación de datos o una carga del arreglo. ¿Sí? Inicialización del arreglo o carga del arreglo. Le estoy asignando los valores numéricos al arreglo. ¿Por qué asignación de valores numéricos? Porque definí que ese arreglo es de tipo integer. Si hubiera puesto que es de tipo char, entonces yo le puedo asignar nombres o letras. Como es entero, le estoy asignando valores numéricos, que era lo que necesitaba en el programa. Bien, con la utilización de arreglos, es muy frecuente que se utilice el ciclo de repetición for, ¿sí? Como que van de la mano. ¿Por qué? El ciclo de repetición for es el más automático de todos los ciclos de repetición de programación. Entonces, con él podemos indicarle rápidamente que comience desde el índice 0 hasta el índice menor que 5 y que se incremente en 1. O sea, es la cosa más sencilla que hay cuando hablamos de ciclo de repetición. Los otros ciclos, digamos que necesitamos tener un poquito más de cuidado en la utilización, pero el for
es mucho más sencillo y mucho más automático. Entonces, se utiliza mucho con los arreglos. Aquí entonces, por lo menos, yo estoy haciendo la declaración directamente de una variable que va a iniciar en 0, va a llegar hasta 4 y se va a incrementar en 1. Eso quiere decir que dentro de estas llaves, donde va a ser el ciclo de repetición, yo voy a utilizar mi arreglo. Fíjense acá. Pero en vez de utilizar el índice o alguno de los índices que tienen los valores, estoy utilizando la variable i. ¿Por qué? Porque esa variable i se va a incrementar en este ciclo de repetición. Va a comenzar en 0, después va a tener 1, después 2, después 3, después 4. Y es precisamente lo que quieren, es recorrer el arreglo. Eso se llama recorrer un arreglo. Colocarlo dentro de un for y hacer que el arreglo vaya paso por paso o secuencialmente leyéndose. En este caso se está leyendo los datos que están acá se están leyendo y se están acumulando en esta variable, ¿sí? La primera vez que pasa, cuando el for inicia, arreglo va a valer 0, aquí digo, la i va a valer 0, y arreglo en su posición, en su índice 0, tiene el número 75, por lo cual aquí va a tener 75. Bien. Entonces, no, disculpen, aquí va a tener 0, porque en ese momento todavía acumulador no tiene nada. Acumulador aquí es 0, pero 0 más 75, que es lo que vale arreglo en esa posición, en ese índice, entonces va a decir aquí 75. Pero él vuelve y pasa de nuevo, o sea, él, como es un ciclo de repetición, lo va a hacer de nuevo. Como lo hace de nuevo, entonces ya la i cambió, ¿sí? La i ya no vale 0, ahora la i vale 1, aquí. Eso hace que aquí ya no valga 75, sino que valga 80. En esa posición ya entonces aquí acumulado vale 75. Y lo que hace la operación matemática 75 más 80, eso serían unos 155. Y eso es lo que tendría acumulado en ese momento. 155. Bien, ahora otra vez se va a repetir, porque es un ciclo de repetición que todavía no ha terminado y va a valer 2. Y como ir vale 2, arreglo en la posición 2 es 76. Entonces este valor de aquí va a cambiar a 76. Este valor de aquí ya no vale 75, sino 155. Y así consecutivamente va a ir haciendo esta operación, ¿sí? ¿Cuántas veces lo va a hacer? 4 veces, porque el ciclo de repetición lo dijo. O sea, va a ir haciendo esta operación matemática 4 veces, 2 veces más. Y cuando sale es porque ya recorrió todo el arreglo y dice el promedio es, busca cuánto sumó todos estos y lo va a dividir entre la cantidad de ciclos que hizo, ¿sí? Digamos, va a tener 300 entre 4 y entonces ahí me va a dar el valor del promedio. Eso es lo que regularmente se hace con los arreglos. Claro que en ahora mismo como que no tiene mucho sentido ir colocando esas números allí, pero es la idea y esto se hace muchísimo cuando se usan los arreglos. Se recorren con el for y entonces dentro de eso, de ese recorrido se hacen operaciones matemáticas. Preguntas con la declaración, la inicialización y el recorrido del arreglo. ¿El recorrido es 4 o 5? Es 4 porque mira que dice i menor, no, va a ser 5 veces, sí. Sí, disculpa, porque comienza en 0. ¿Sí? Comienza de 0 a 4. De 0 a 4 hay 5 veces, exacto. Tienes razón. Hay de 0 a 4 y de 0 a 4 son 5 veces. Bien. Vamos a hacer una práctica. Ok, antes de la práctica es interesante que yo le mencione esto.
Hace un momento vimos cómo se inicializó y cómo se asignó el arreglo. También podemos hacerlo de una manera más automática. Si sabemos los valores que le vamos a colocar al arreglo, lo podemos hacer así. Y de esta manera, en la misma línea, declaramos el arreglo y también lo inicializamos. O sea, que ahí automáticamente el compilador va a decir, ok, quieres un arreglo de 5 posiciones y me estás dando 5 valores, yo voy a hacer de que esos valores vayan a cada una de las casillas. Este en el índice 0, este en el índice 1, este en el índice 2, este en el índice 3 y este en el índice 4. En el mismo orden que se lo ubicas de izquierda a derecha, así lo va a colocar el compilador. De esa manera, obviamente, es mucho más sencillo. Si uno quiere cargar el arreglo con una serie de datos, que hacerlo de la manera que lo vimos anteriormente. Vamos hasta esa. Ahí, miren todas las líneas de código que tuve que hacer, todo lo que tuve que escribir aquí, versus una sola línea, que es lo que hice acá. En una sola línea, entonces yo puedo asignar todos los valores a un arreglo. Eso es cuando tengo los datos, ¿sí? Cuando tengo los datos, puedo hacerlo así. Bien, vamos a hacer una práctica. Confeccione un programa que utilice la estructura de arreglos, una estructura de arreglos llamada notas, ¿sí? Ahora me están dando el nombre del arreglo. El arreglo se va a llamar notas y dice que en el cual se van a cargar 5 notas y la idea es que se obtenga la siguiente información. El valor promedio de las notas y la mayor nota de la lista o del arreglo. Bien, vamos a hacer esa operación. Para eso vamos a utilizar o voy a utilizar una página que es un emulador de varios compiladores. La utilizo porque es de, digamos, cualquiera de nosotros los puede tener rápidamente sin tener que instalar nada. Voy a parar de compartir para compartir directamente toda la pantalla. Ok, aquí está. Yo creo que ustedes lo han utilizado. Se llama Online GDB. Aquí se le ubica el lenguaje, en este caso el lenguaje C++. Y entonces aquí ya yo puedo hacer un programa. Vamos a hacer entonces un programa que es básicamente lo que me están solicitando acá. Confeccionar un programa donde se declare un arreglo llamado notas, que va a cargar 5 notas desde el teclado. ¿Sí? Ahí no lo dice, pero así lo va a hacer. Bien, vamos a iniciarlo. Yo lo voy a hacer aquí. Ustedes, los que tienen en Online GDB, lo pueden seguir. Y si no, la idea es que me puedan hacer preguntas conforme se vaya haciendo el programa. Bien, vamos a declarar una variable llamada i, primero que todo. Y después voy a declarar el arreglo se va a llamar notas. Aquí está el arreglo notas. Le pongo los 2 corchetes. Ahí está. Y aquí le digo la cantidad de notas que necesito. Ahí. O la cantidad de posiciones de memoria que necesito. Ahí está. Aquí voy a hacer una documentación de una vez. Aquí está la declaración del arreglo. O array. Bien. Ahora, yo lo que voy a hacer es capturar las notas desde el teclado. ¿Sí? Calcular las notas desde el teclado, pero para no escribir 5 veces que quiero capturar una nota, vamos a ver cómo lo haríamos si lo hiciéramos una a una. Y después vamos a ver por qué lo voy a colocar en un for para hacerlo múltiples veces. Sí, aquí voy a coloque la nota. ¿Sí? 2 puntos. Aquí punto y coma. Y en el cin, esta nota yo podría entonces asignárselo a una variable que se llama notas. Bien, pero ¿qué voy a hacer? Voy a agregar entonces, voy a hacer esto para que lo haga varias veces en un for. ¿Sí? Un for, que le digo al for inicia en 0
mientras que I sea menor que 5, o sea, para que lo haga 5 veces, tal cual lo vimos en el ejemplo, y incrementa en I en cada repetición. Bien, entonces aquí coloco una llave de inicio y una llave final. A mí me gusta ir colocando de una vez la documentación. Este es el fin del for, porque cuando uno hace múltiples líneas de código, después esas llaves se pueden ir complicando para uno. Bien, en este caso, como le voy a colocar esto aquí, voy a ayudarme con esto y le voy a ir cambiando. Le voy a decir, coloca la nota número 1, coloca la nota número 2, coloca la nota número 3. Y eso lo voy a hacer gracias a que le voy a colocar aquí la I más un 1 porque va a comenzar en 0. Entonces no quiero que le coloque la nota 0. No, coloque la nota 0 más 1, 1. Bien, creo que con eso tengo. Bueno, creo que aquí le voy a poner unos 2 puntos al final. Y ahora sí el punto y coma. Y entonces ahora aquí voy a utilizar el arreglo. Aquí voy a utilizar el arreglo y le voy a poner entonces la llave o el corchete y la posición I. Fíjense aquí entonces, esto lo que va a hacer es que esto lo va a hacer 5 veces, ¿sí? Un ciclo de repetición, lo va a hacer varias veces. Entonces, cada repetición me va a ir pidiendo, me va a decir coloque la nota 1 y yo entonces coloco una nota y se va a asignar aquí, ¿sí? Como se va a asignar ahí, me la va a pedir 5 veces. Al momento de hacer la declaración del arreglo, él está haciendo algo parecido a esto, ¿sí? Me asignó 5 casillas. Cuando yo le dé la primera vez aquí, él dice en el índice 0 y me va a ubicar entonces la nota. Digamos que le voy a poner 75, se va a ubicar aquí. Como va a ser entonces otra repetición, la I va a valer 1 y va a quedarse aquí y me va a decir, y yo le voy a alimentar con el número 80 y se va a ubicar acá. Entonces, es en la misma línea que le estoy pidiendo todo, pero se va a ir incrementando porque va a ir moviéndose el índice y al moverse el índice me va a ir recorriendo mi arreglo y yo lo estoy cargando. En este momento lo estoy llenando de información, dinámicamente lo estoy llenando con el for, ¿sí? Es una manera rápida de poder llenar un arreglo desde el teclado utilizando el for. Ahora cuando lo corremos, lo vemos entonces en ejecución. Por ahora, esto lo va a cargar, pero al final digamos que no es lo que buscamos, ¿verdad? Buscamos es el promedio de las 5 notas. Ahí yo voy a cargar el arreglo llamado notas, pero yo necesito recorrerlo nuevamente para sacar el promedio. Para recorrerlo voy a usar otro for y voy a usar las mismas variables. Bueno, siempre quiero ir un poquito rápido, así que voy a utilizar el copy page, famoso copy page. Bien, y aquí la diferencia es que voy a ir recorriendo, ¿sí? Para eso voy a necesitar una variable que se llama sumatoria. ¿Sí? Entonces, tal como estaba en las diapositivas, yo voy a ir aquí recorriendo notas en la posición I. Sumatoria es igual a notas en la posición I. Eso va a ir sumando todas las notas que yo les voy a asignar en el primer for. Aquí fin del for también. Voy a ir documentando para los que van llevando el seguimiento. En este for cargo el arreglo. Este for recorro
el arreglo para obtener el promedio. Bien, sumatoria entonces va a sumar todos los valores que están en mi arreglo y eso sería entonces cuestión de que yo al final le haga una salida a pantalla y le diga entonces la nota promedio es, yo 2 puntos aquí, y aquí entonces tengo que usar sumatoria, que va a tener todos los datos, sumatoria entre 5, que son la cantidad de notas que tengo, y listo. Aquí voy a poner unos saltos que creo que me hicieron falta en todo el programa, porque si no se va a pegar todos los mensajes. Vamos a ver, por aquí necesitaba alguno. Coloque la nota número tal. Y ya. A revisar, a ver los puntos y comas, y creo que con esto ya obtengo el promedio. Todavía no he acabado porque recuerden que me está pidiendo otras cosas, la práctica, pero yo siempre recomiendo cuando hacen unos programas, vayan por partes, ¿sí? Aquí, hasta este punto, me parece que ya tengo el promedio, entonces me gustaría probar a ver si es cierto. Es mejor depurar un programa cuando está pequeño, ir depurando entonces bloque por bloque, paso a paso. No hacer 100 líneas de código y después probar, ¿no? Entonces voy haciéndolo de a poco, voy probando a ver si va saliendo bien y ahí vamos. Bien, vamos a compilarlo, a correrlo, mejor dicho. Ahí está. Vamos a ver primero si funciona. 75, segunda nota 80, tercera nota 95, cuarta nota 70 y la quinta nota, digamos que sacó 98. Dice la nota promedio es 400, ok, algo salió mal aquí. Seguramente hizo, no sé, alguna multiplicación rara. Sí me cargó los valores, entiendo yo, pero la sumatoria no me la hizo bien. Vamos a ver por qué. Sí, aquí las notas me las debía hacer en sumatoria. Y sumatoria la divide entre 5. A ver, ¿por qué me dio 440 ahí? Ok, vamos a hacer algo. Es bueno siempre inicializar las variables. Sumatoria no sé qué traía y quizás esto le pueda molestar. Vamos a ver si eso es cierto. 75, 80, 85, 90, 95. A ver. Ahora sí. ¿Sí? Fíjense que fue una variable que no inicializa al principio y nos daba un valor todo loco. ¿Sí? A veces uno se pone a estar buscando de dónde salió eso y simplemente la mejor práctica es inicializar las variables. Aquí está pegando unos saltos aquí que no me gustan, entonces creo que tuvo de más este salto aquí. Por lo demás está bien. Vamos a correrlo la última vez y lo vamos explicando. Aquí entonces 75, 80, 95, 74 y el último 98. Bien. Cada vez que pasaba por el primer for, entonces yo iba cargando o el sistema iba cargando en... Wow, este me sale súper mal este dibujito. Bien, aquí está entonces mi primera casilla, segunda casilla,
tercera casilla, cuarta y quinta casilla. Bien, entonces, en el primer for, yo fui cargando esto con los valores 75, 80, 95, ¿sí? 74, aquí no hay diferencia, 95, 74 y 98. Ya después cuando fui a recorrerlo, entonces en el siguiente for lo que hizo fue ir a recorrer cada uno de estos y a sumarlos todos en la variable que se llama sumatoria. Esa sumatoria al final, entonces solo la dividí entre 5 y bueno, listo, tenemos el promedio. Como se dan cuenta, se utilizó una sola estructura de datos que son los arreglos y ahí estaban entrando todos los elementos o mis notas. En este caso mis elementos son las notas. Bien, y yo podía entonces lo recorrí, lo sumé y saqué el promedio de una manera rápida. Si yo tuviera que ir definiendo variable por variable, ocuparía primero mucho más líneas de códigos en mi programa y no va a ser óptimo en el manejo de la memoria porque la memoria va a estar dispersa en diferentes variables cuando aquí la tienes todas apiladas en un arreglo. ¿Preguntas? Por mi parte no veo, profe, todo bien. Estuvo sencillo el ejercicio. Bien, Yo estoy perfecto. Ok, no hemos terminado porque aquí decía valor promedio, ya obtuvimos el valor promedio. Viene esta parte que dice la mayor nota de la lista. Ese quizá tiene un poquito más complejidad, ¿sí? ¿Cómo buscar la mayor nota de la lista? ¿Sí? De todas las notas que vamos a ingresar, ¿cómo obtener entonces la mayor? Vamos entonces a hacerlo, vamos a modificar un poco. La carga del arreglo, ese se va a mantener igual. Está bien y no debe por qué cambiarse, ahí lo estoy cargando igual. Lo que va a cambiar entonces en el recorrido, porque al recorrerlo también puedo ir preguntando, ¿sí? Y la lógica de esto sería, por ejemplo, si yo tengo aquí, este sería mi arreglo, aquí lo tengo ya. Yo tendría que ir preguntando cuál es el mayor de estos, pero ¿cómo? Lo que hago, la lógica que voy a utilizar es que el primer elemento lo voy a asignar a una variable, ¿sí? Una variable m. Le voy a asignar el valor 75. Al momento que voy recorriendo el arreglo en el segundo for para ir sumándolo, también voy preguntando si cada elemento es mayor que la m. A ver, 80 es mayor que m, me va a decir sí. Cuando la respuesta sea sí, ya aquí obviamente voy a utilizar un if, entonces ya voy a decir que m no vale 75, sino que vale 80. Y sigo entonces recorriendo el arreglo. Después voy a ir aquí y dice 95. 95 es mayor que m. Sí, si es mayor que m, entonces quito m y le pongo 95. Quito el 80 y le pongo 95. Y así voy recorriendo todos los elementos, así sean 5 o sean 100, lo voy haciendo así y por lo menos en este punto va a encontrar otro mayor. Si no es mayor, obviamente lo va a ignorar y ya no va a hacer más nada. Si es mayor, le va colocando entonces 98. Cuando termina de recorrer el arreglo, la variable m va a tener siempre el mayor. ¿Sí? Si buscara el menor, hiciera exactamente lo mismo, quizás con otra variable para no confundirla, obviamente. ¿Sí? ¿Se entendió la lógica? Eso es lo que vamos a hacer entonces ahora. Siempre para poder comparar, tengo que tomar alguno de los elementos. Así que por lo general se toma el elemento 1 para de ahí en adelante entonces colocarlo dentro del for y que pueda revisar los demás. Bien, para eso voy a utilizar entonces otra variable, en este caso la variable, en vez de llamarse m, le voy a poner mayor. Le asigno 0 inmediatamente para que no nos pase lo que nos pasó hace un momento. Bien, ahora, como les dije,
voy a asignarle a ese mayor inmediatamente aquí el valor del primer elemento. Notas, el primer elemento es 0, así que le voy a asignar a notas el primer elemento. ¿Sí? Y aquí, mientras que él hace la comprobación de la sumatoria, yo voy a preguntar si notas, paréntesis aquí para poder hacer el criterio, si notas en la posición I es mayor, que es la variable donde tiene el elemento. Entonces, si es mayor a la variable mayor, le voy a asignar lo que tiene notas en esa posición. Si no es mayor, entonces él no va a entrar a este if, sino que va a pasar por fuera y ya no hace nada con notas. ¿Sí? Con estas listas de instrucciones que acabo de hacer, solamente estas líneas, ya yo voy a saber entonces cuál es el mayor. El mayor definitivamente que va a estar en la variable mayor, así como le acabo de hacer acá digamos, en la prueba de escritorio que les hice aquí hace un momento. Bien, entonces, solo voy a colocar acá otro cout. Y voy a colocar aquí. La mayor nota de su lista es. Y aquí le pongo entonces mayor. A ver si no le dejé algún punto y coma sin colocar. Parece que todo bien. Vamos a ver si funciona. 80, 76, voy a poner aquí 95, y un 77 y aquí un 88. Bien, entonces lo enter. Y ahí está, me dice que el promedio es 83 y el mayor valor 95 es este que está aquí y está correcto. ¿Sí? Él fue recorriendo y entonces el que mayor valor tenía del arreglo se lo asignaba a la variable M, a la variable mayor en este caso, y eso es lo que nos desplegaba. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro lo del mayor? ¿No hay pregunta con los arreglos entonces? ¿Todo claro? Recuerden, los arreglos entonces nos está dando una lista de elementos que uno va a poder colocar siempre del mismo tipo. En este caso yo estoy asignando valores enteros. Pueden usar también valores single con decimales o valores char. Pero todos siempre van a ser del mismo tipo. No puede variarse los tipos en la estructura. Bien. Listo. Vamos entonces a continuar. Bien, lo que sigue es las variables bidimensionales. ¿Sí? Bidimensionales significa obviamente que tiene dos dimensiones. ¿Sí? Su propia palabra lo dice. También es una colección finita, homogénea y ordenada. De ahí no cambia. El arreglo siempre va a ser así. Finito, homogéneo y ordenado. En este caso, las variables, los arreglos bidimensionales, la diferencia es que van a tener dos índices. Ya no uno solo, como vimos hace un momento y que está bastante sencillo, sino que este tiene dos índices. El primer índice va a indicarnos siempre la fila de la matriz. ¿Qué es una matriz? Normalmente un arreglo, como yo se los coloqué hace un momento, déjenme colocar en rojo porque no sé si el verde se vea para todos. Bien. Un arreglo normalmente iba a ser así, ¿verdad?
Pero ya cuando tenemos, es bidimensional, significa que son 2 arreglos o 3 arreglos. ¿Sí? En realidad es que tiene 2 dimensiones, o sea, tiene tanto filas como columnas. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que aquí puede ser así. Ya entonces esto no es un arreglo unidimensional, sino es bidimensional, tiene 2 dimensiones. Y este arreglo bidimensional, por lo general, se llama matriz. ¿Sí? Matriz. Que es, bueno, lo conocemos mucho por los cuadros que se hacen, ¿no? Son un cuadro como si fuera un cuadro de Excel. Es una matriz. ¿Sí? Eso normalmente es una matriz. Cuando tenemos filas y columnas numeradas, esos son matrices. Entonces, el primer índice dentro de nuestro arreglo van a representar las filas y el segundo índice van a representar las columnas. ¿Sí? Vamos entonces a ver eso. ¿Están? Entonces ahora ya van a tener 2 índices en vez de 1. 2 índices cuando trabajamos con arreglos bidimensionales. Bien. ¿Cómo declaramos un arreglo bidimensional? Fácil. Le ponemos, como también es homogénea, un tipo de datos. Aquí es tipo matriz. Digo, tipo integer. Es integer. El nombre que le estamos llamando a nuestro arreglo bidimensional es matriz. ¿Sí? Y aquí le voy a hacer algo que le falta aquí a este. En realidad la declaración tiene que ser así. Ajá. Abre corchete y cierra corchete. O sea, es abre corchete y cierra corchete con la primera y abre corchete y cierra corchete con la segunda. Son 2 dimensiones en donde el primer valor que le colocamos es la cantidad de filas que quieres y el segundo valor que colocas es la cantidad de columnas que quieres. Por lo cual, esa matriz que estás definiendo aquí, lo que haría es a una matriz como esta. ¿Sí? 3 columnas de 0 a 2 por el índice y 7 filas, disculpe, 3 filas, ¿sí? De 0 a 2 y 7 columnas de 0 a 6. De 0 a 6 por el índice, ¿sí? Esto lo que está aquí al lado son los índices. Bien, eso quiere decir que si yo quiero ubicar un valor, una asignación, ¿sí? Y yo coloco matriz 0, 1 y le asigno el 34, él va a la fila 0, que es esta, y a la columna 1, que es esta, y asigna el valor 34. Bien. Si asigno valor en la matriz índice 1 y índice 3, él va entonces a la fila 1 y al índice 3 de las columnas, y entonces ahí, en la que convergen esos 2 índices, ahí me coloca mi valor. Matriz 2, 5, fila 2, columna 5. Y ahí ubica el 78. Bien. Vamos a hacer una pequeña práctica y vamos a ver si yo ubico el valor. Vamos a ver. Aquí. El valor 10. ¿Quién me dice en qué posición de la matriz o cuáles son la matriz, en qué posición está ese 10? Digamos, aquí yo coloco matriz. En la posición 04. En la posición 04, así mismo es. Matriz 0, 4. Primero siempre la columna y después, disculpen, primero la fila, después la columna. Fila 0, columna 4. Fila 0, columna 4. Ahí está el 10. ¿Sí? Fila, columna, siempre.
Bien, esta es entonces la matriz bidimensional o el arreglo bidimensional. Existen arreglos de n dimensiones, o sea, 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones. Ustedes pueden crear los arreglos de la cantidad de dimensiones que quieran. Evidentemente, es un gran enredo trabajar con más de 3. Digamos que ya 3 podría convertirse, porque ya se convertiría ya como en 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. Se podría hacer, digamos, tendría lógica para nosotros en nuestra mente tratar de convertir esto en una matriz de 3 dimensiones, pero ya además de 3 dimensiones, 4 dimensiones, ya se vuelve algo que solo la computadora entiende. Para nosotros no es tan sencillo. Así que 3 dimensiones podría ser aquí, sería X, Y, Z, o sea, 1, 2, 3, sería fila, columna y profundidad en ese orden. Nosotros nos vamos a crear solamente con arreglos de 2 dimensiones, no nos vamos a complicar más. Bien, ejemplo con matrices o arreglos de 2 dimensiones. Igual, la definición o la declaración de la definición está aquí, o la declaración de la matriz aquí. Una matriz de 2 filas, 3 columnas, 2 filas, 3 columnas. Entonces aquí están 2 filas, 0 y 1, en los índices 0 y 1, 3 columnas en las índices 0, 1 y 2. Y aquí hago la asignación de los valores, ¿sí? Ahí estoy asignando todos los valores, ¿sí? 100, 240, 225. Si se dan cuenta, en estos 3 no moví el primer índice, o sea que todos son 0. Eso quiere decir que estoy cargando la columna. Digo, estoy cargando la fila 0. Y ahí está, 100, 240, 225. Como mantengo esta fija, significa que la columna, que la fila no varía. Disculpen, ando enredado. La fila no varía. Ahí está, 0. Esta es la fila. Aquí en el segundo, la fila 1 no varía y por eso está el 147, el 287 y 35. Normalmente, cuando cargas una matriz, lo cargas por fila, ¿sí? Tiende a ser más entendible cuando lo cargas por fila y a diferencia de los arreglos unidimensionales que se utiliza un for para cargar y otro para recorrer, en las matrices tienden a usarse 2 for, uno dentro de otro, ¿sí? ¿Para qué? Con la intención obviamente de que el primer for te ayude con las filas y el segundo con las columnas, por lo cual tiene que llevar unas letras diferentes y no enredarse, ¿verdad? Aquí está el primer for, entonces va a trabajar la I y la I es las filas. Y el segundo for va a trabajar con la J y la J va a representar las columnas. ¿Sí? Entonces, de una manera u otra, este doble for que está ahí solamente tiene una línea de programación, que es la que va a hacer la función, que es esta, y ahí va a recorrer, digamos, la fila, ahí va a recorrer toda la fila y va a colocar entonces el total de la fila es tanto. Y luego, como regresa a cambiar de fila, después va a hacer la totalidad de la siguiente fila. Ahí nos va a sacar entonces el total de las 2 filas. ¿Sí? La va a sumar hacia acá, toda esta fila, y va a sumar hacia acá, toda esta fila. Bien, ¿se entiende entonces los arreglos bidimensionales? Sí, profe. Claro que sí. Bien, los arreglos bidimensionales, por lo general, uno de las 2 dimensiones se utilizan o se asignan como que a cierta condición, digamos. Si yo quiero 6 meses del año, por decirlo así, y colocar valores de 6 meses, entonces yo digo, ok, hago 6 filas y entonces las 6 filas representan los meses, ejemplo. Entonces, los demás, la otra dimensión es la que yo voy a ir colocando valores. Entonces, de esa manera yo puedo ir haciendo una sumatoria por mes sin problema. O también puedo hacer entonces que las columnas me representen algo, ingresos, gastos, costos.
¿sí? Y cada vez entonces que voy alimentando nuevas filas, estoy alimentando nuevos gastos, nuevos ingresos, nuevos costos, ¿sí? Por lo general, eso es lo que se trabaja, que por lo menos uno o ambas dimensiones me representen algo como si fuera una gráfica, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de matrices o arreglos bidimensionales para que estemos un poco más claros con esto. Bien, dice, confeccione un algoritmo que utilice la estructura de arreglos bidimensionales o una matriz para cargar la información del siguiente cuadro. Muestre cuál es el total ingresado en el semestre y muestre cuál es el total de gastos del semestre. Bien, como ven entonces aquí están los ingresos, lo están representados en una columna y los gastos en otra. ¿Sí? Entonces aquí la cantidad de filas, bueno, es la cantidad de meses que puedan estar ocurriendo. En este caso hay 6, pero pueden haber 12, ¿sí? Sin ningún problema. Pero la fila 1 representa los ingresos, la columna 1 representa los ingresos, la columna 2 representa los gastos. Bien, vamos a hacer este programa que lo que va a hacer es cargar automáticamente los valores que están aquí. Digamos, en este caso, lo vamos a asignar nosotros directamente. Y después vamos entonces a indicar cuáles son los totales de los ingresos, cuáles son los totales de los gastos. ¿Sí? Como ven, los totales de los ingresos no será más que sumar esto, ¿verdad? Sumo toda la columna, la primera columna y me da los ingresos. Sumo toda la segunda columna y me dan los gastos. Bien, vamos a hacer eso entonces. Acá. Bien, como sabrán y por falta de tiempo, ya no es que me voy a poner a hacer todo esto porque nos vamos a demorar demasiado. Este ya lo tengo preelaborado y lo voy a copiar aquí. ¿Sí? Bien, aquí entonces, aquí está la declaración de la matriz. ¿Sí? Como vieron en el dibujo o en la diapositiva, tenía 6 filas, 2 columnas, entonces la matriz es 6, 2. ¿Sí? 6 filas, 2 columnas. Voy a asignar declarar 2 variables, una de ventas y una de gastos. Y aquí entonces empiezo a cargar los valores que tenía el dibujo que tenía en la diapositiva, ¿sí? En la fila 0 estoy ubicando los ingresos y los gastos. Todos los ingresos van a ir siempre en la columna 0 y todos los gastos van a ir en la columna 1. ¿Sí? Bien, aquí entonces para la primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, quinta fila y luego la sexta fila que es la última que está acá abajo. Ahí está. Aquí entonces pongo obviamente las ventas o los ingresos y los gastos. En la columna 0 están las ventas, en la columna 1 están los gastos. Bien, como solamente lo que necesito es hacer una sumatoria, no voy a recorrer toda la matriz. En realidad solamente voy a hacer un recorrido de arriba hacia abajo, uno recorriendo todas las filas de la columna 1 y todas las filas de la columna 2. ¿Sí? Toda la fila de la columna 1, que tiene el índice 0, lo voy a asignar en ventas y todas las filas de la columna 2, que tiene el índice 1, lo voy a colocar en la variable gastos. ¿Sí? Estoy haciendo aquí una sumatoria de todo lo que tiene eso. Fíjense, lo importante que es usar los arreglos porque toda esta sumatoria y todo eso se queda básicamente en 2 líneas. ¿Sí? Trabajar con variables independientes sueltas nos sería muchísimo más líneas y muchísimas más condiciones que tengamos que aplicar en mi programación. Aquí la programación como está ordenada, yo sé que todo está en la matriz, ya está cargada en la matriz, solamente utilizo 2 líneas y en esas 2 líneas ya estoy sumando todas las ventas y todos los gastos. Y al final solamente hago una impresión. Total de ingresos, tanto, total de gastos, tanto. Bien, vamos a correrlo. Esto no tiene lectura desde el teclado, por lo cual no va a detenerse, simplemente va a ser una sola
impresión. Ahí está, total de ingresos tanto, total de ingresos del semestre tanto, total de gasto del semestre tanto. ¿Sí? Esto no me hizo una pausa, no me hizo lecturas desde el teclado porque no era lo que se estaba solicitando. Básicamente la matriz venía o se carga desde aquí y ya ahí entonces tenemos los valores asignados para luego hacer la sumatoria nada más. Bien, voy a ir aquí que vayan viendo el programa porque una de las tareas que tiene para la siguiente semana trabaja con matrices, precisamente una matriz muy parecida a esta, sino que la misma. Y aquí entonces se las presento en la grabación para que los ayude. Bien, en una de las actividades que van a hacer, voy a regresar a la diapositiva. En una de los talleres que van a hacer para la próxima semana, van a utilizar un programa parecido a este, que el que hicimos con matriz, solo que ustedes van a alimentar desde el teclado cada uno de los ingresos y de los gastos de ese semestre. ¿Sí? Aquí ya están dispuestos los ingresos y los gastos. Ustedes van a hacer un programa para que los alimenten ustedes. O sea, digamos, presentan los ingresos del primer mes, ustedes ponen entonces 3,000. Gastos del primer mes, 1,000. Y así entonces van ustedes desde el teclado asignando todos los ingresos y todos los gastos. Eso va a ser parte de su actividad para la próxima semana. Bien, vamos a ir directamente a la plataforma para ver las actividades de la siguiente semana. Bien, vamos entonces a hacer el quiz número 2. Aquí hay un video de apoyo que no sé por qué como que se saltó. Ahí los voy a corregir, pero la idea es que usando el PDF y bueno, la grabación de la clase, puedan hacer el quiz número 2. Otra vez entren a Socrative, como hicieron la semana pasada. Colocan el nombre de la clase, estructura datos 1, todo pegado en mayúscula. Colocan su nombre, su apellido y responden las preguntas que se van a hacer. Las preguntas que se van a hacer tienen que ver todo con los tipos de abstracción de datos, pilas y colas. ¿Sí? Básicamente pilas, colas y obviamente la explicación de los arreglos que también se mencionó ahí. Eso van a ser las preguntas que lo van a hacer. No debe haber preguntas porque creo que la semana pasada todos hicieron su quiz, así que cualquier cosa me pueden preguntar por el mensajero. Bien, tarea número 2. Esta tarea número 2, déjenme ver si la asigné en grupo. No, somos 13, así que individual. Bien, vamos a ver el primer programa. Todo lo que vayan a hacer ustedes, en este caso, en este taller, sí me van a entregar un programa o dos programas, programa 1, programa 2. Lo van a hacer en C++, así que ya ustedes obviamente saben C++. Pueden hacerlo tanto en esta plataforma que yo utilizo, OnlineGDB, o pueden hacer con su compilador que ya lo tienen instalado, cualquiera de los dos. Bien. Confeccione un programa que utilice la estructura de arreglo llamada notas, en el cual se cargan 5 notas y luego obtenga la siguiente información: valor promedio, la nota más alta, la nota más baja. Básicamente lo que yo hice acá, le estoy incluyendo solamente las notas más bajas. Es muy sencillo de hacer porque ya lo tienen en base a lo que yo les hice. La número 2, confeccione un algoritmo que utilice la estructura de arreglos bidimensional para cargar la información de arreglos información de ingresos y gastos del primer semestre de una compañía X, tomando como ejemplo el programa que se mostró en clase. Al finalizar la carga de los datos, se deben presentar el siguiente resultado. Muestra el total de los ingresos del semestre, el total de gastos del semestre. Va a ser algo así, ¿sí? Coloca el valor de ingresos y ustedes van a colocar 2,500,
coloque el valor de gastos. O sea, estos son valores inventados. Ustedes van a colocar otros valores, lo que quieran, porque lo van a capturar desde el teclado. No es que van a colocar estos datos. Este es un ejemplo de la pantalla de salida. Coloco el valor de los ingresos, el valor de los gastos y en un for, obviamente van haciendo esto hasta llegar a los 6 meses. Y al final van a colocar entonces los ingresos, el total de los ingresos, el total de los gastos. Eso lo tienen que hacer con una matriz. ¿Sí? Con una matriz. No me lo hagan sumándolo con variables. Yo no estoy buscando que ustedes me muestren esto como un programa y para ver si saben programar o no. Quiero que utilicen las estructuras que estamos viendo. ¿Sí? Las estructuras que estamos viendo en este caso son arreglos. Las prácticas de estas semanas con arreglos. Entonces, arreglo de una dimensión, me van a hacer un programa parecido al que yo hice aquí. Y arreglo de 2 dimensiones, me van a hacer un arreglo de 2 dimensiones parecido al programa que yo mostré acá. Tienen que hacerlo con arreglos, no me lo harán con variables, arreglos, tal cual lo mostré aquí. O sea, busquen solamente el video, pónganlo de nuevo, pausenlo ahí, empiecen a hacer su programa con respecto a eso. Tienen hasta el 23 de marzo para hacer esta entrega, igual que el quiz para el mismo día. ¿Alguna pregunta? Por mi parte todo bien, profe. Bien. Listo, entonces vamos a quedar aquí por esta semana con estas 2 actividades. Voy a hacer una aclaración. La próxima semana vamos a comenzar un poco más temprano. Vamos a comenzar a las 6:30 para estar terminando a las 8. La otra semana creo que hay un juego, hay una actividad y no quisiera que se me ausenten. Así que lo que vamos a hacer es comenzamos un poco más temprano, terminamos entonces un poco más temprano para estar libre ya a las 8 de la noche. La otra semana entonces comenzamos a las 6:30. Igual yo se los voy a mandar por el mensajero acordándoles eso para que todos estén atentos a eso. Estimados, que tengan buenas noches. Entonces nos vemos la próxima semana. Saludos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hasta luego.